Bienvenidos, amados, a esta serie de estudio de la Torá, la palabra de Yahweh, nuestro Elohim y Creador del universo, sobre las verdades que durante mucho tiempo el enemigo de las almas y la religión nos han estado ocultando, pero que por su amor y su misericordia, en esos últimos años, el todopoderoso Yahweh Sebaot está revelando a todo morador, a todo ser humano, a todo habitante de la tierra. Bienaventurado el que lee las palabras de la profecía de las Sagradas Escrituras. Bienaventurados los que oyen la palabra de Yahweh, y bienaventurados los que aplican en sus vidas las enseñanzas de Yahweh y toman la decisión de seguirle a Él y adorarle a Él. Porque el tiempo, en verdad, amados, está muy cerca, está mucho más cerca que cuando creímos, puesto que la noche está muy avanzada, las tinieblas han cubierto demasiado nuestro planeta, pero el día de Yahweh, el día del regreso de su Hijo, el día de la revelación de la verdad ha llegado. Yahweh dice en el libro de Bamidbar, que comúnmente se conoce como Números, en el pasaje 6, verso 27, que debemos invocar y proclamar su bendito nombre sobre su pueblo, y entonces Él mismo nos bendecirá. Por lo tanto, amado y amada, en el nombre de Yahweh yo te digo, que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti su shalom, su paz, su tranquilidad. Todo eso se lo pido por el sacrificio de Yahshua HaMashiach, su Hijo y nuestro Salvador. Aleluya, así sea. Bien, amado, entonces vamos a irnos a las Escrituras y nos vamos a concentrar en el libro de Yehezkel, comúnmente llamado Ezequiel. En Yehezkel encontramos las siguientes palabras. Leemos Yehezkel, que como ya dije se conoce comúnmente con el nombre de Ezequiel, su pasaje 33, y vamos a leer desde el primer verso. Escrito está: vino a mí palabra de Yahweh, diciendo: Hijo de Adán, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocarre trompeta y avisarre al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere, librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de Adán, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino,
entonces él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu vida. Bien, como acabamos de leer, Yahweh ha establecido que debe haber atalayas en medio de su pueblo. ¿Y qué es un atalaya? La palabra hebrea traducida aquí como atalaya es la palabra tzafá. Y tzafá significa atisbar a distancia, observar, aguardar, ser centinela, considerar, extender, mirar, vigilar, es decir, guardar la vigilia. En otras palabras, un atalaya es una persona que es un centinela, es un guardián que vigila y observa el peligro que viene y amenaza la vida del pueblo. Y cuando descubre el peligro que corre el pueblo, lo pone al descubierto, haciendo extensiva la información. Anuncia en voz alta lo que está pasando y advierte a la gente para que nadie esté en ignorancia del peligro y que todos puedan prepararse para no ser llevados por el peligro. También nos dice el diccionario en carta del año 2009 que atalaya es el hombre que atisba y procura inquirir, o sea, averiguar qué es lo que está pasando. O sea, el atalaya es alguien que escudriña, que investiga. No es un mero lector, no es uno que se conforma con lo que dice la gente, sino que investiga las cosas y averigua si lo que se está enseñando a las multitudes es o no es cierto. Y cuando el atalaya descubre el engaño, lo anuncia en voz alta a todos y hace extensiva la verdad para que nadie esté en tinieblas y sea condenado por las tinieblas y por el engaño. Entonces, esto es lo que es un atalaya. Bien, eso es un atalaya. Y como hemos leído en las Escrituras, Yahweh ha dispuesto que haya gente así en este planeta, que haya atalayas en medio del pueblo, gente capaz de averiguar, de investigar, de escudriñar las Escrituras, la davar o palabra de Yahweh, para así comunicar al pueblo los engaños que se les está enseñando y hacerles conocer el peligro que corre en sus vidas si continúan en esas prácticas. Y el atalaya debe ser fiel solo a Yahweh, y debe tocar la trompeta en voz alta para que el pueblo que está en tinieblas, el pueblo que está dormido, ese pueblo que desconoce la verdad, se despierte y tenga conocimiento de la verdad. Si el atalaya no cumple con su misión de tocar la trompeta y avisar al pueblo, y le pasa algo a un miembro de este pueblo que tanto ama a nuestro Creador, Yahweh demanda al atalaya la sangre de esa persona, y el atalaya deberá rendir serias cuentas. Bien, hablando de cómo debe ser el sonido de la trompeta, también encontramos la siguiente declaración en la primera carta que se escribió a los Corintios, en su pasaje 14, y vamos a leer el verso 8. Escrito está: y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Quién se preparará? Entonces, si hay un peligro y el atalaya, en lugar de tocar la trompeta, comienza a tocar una melodía con la guitarra o con el violín o con el piano, ¿quién se preparará? ¿Se preparará alguno? No se preparará nadie. Así que no puedo venir aquí y hablarles palabras dulces y transmitirles un mensaje suavecito para agradar los oídos de la gente. Debemos hablar, vamos a hablar y vamos a mostrar la verdad, toda la verdad y nada más,
que la verdad. Porque también está escrito que solo la verdad es la que hace libre y libres a los que están esclavizados en el engaño de Satán, el diablo. Pero también nos dicen las sagradas escrituras de Yahweh que hay otro tipo de atalayas que no están dispuestos a hablar la verdad. Vamos a ver qué tipos son. Bien, veamos lo que dice el libro de Yeshaya, que se llama al traducido Isaías, pero el nombre correcto es Yeshaya. Bien, ok, vamos a leer entonces Yeshaya, el pasaje 56. Vamos a leer los versos 10 y 11. Escrito está: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. ¿Ves, amado? Hay gente que fue llamada a ser atalaya, y en lugar de tocar la trompeta con un sonido certero y ser fieles a su Adón y amo Yahweh, están dormidos y hacen que el pueblo también permanezca dormido y en tinieblas. ¿Y por qué están dormidos? ¿Por qué están dormidos? Las escrituras que acabamos de leer dicen: porque les gusta la comodidad, les gustan los privilegios materiales que reciben de los hombres, les gustan los honores y que se les reverencie, son más fieles a los salarios que cobran como pastores y ministros de la religión. No quieren arriesgar los diezmos y las ofrendas que reciben de los miembros de las iglesias. No se atreven a arriesgarse y perderlo todo para defender a Yahweh y su emet, su verdad. Entonces, son unos pastores dormidos, unos perros mudos. También encontramos la siguiente declaración hecha por el mismo Salvador, tal como está registrada en el libro de Yohanan, que se llama el traducido Juan, pero es Yohanan. Y leemos el pasaje 10 de Yohanan, los versos 11 y 12. Veamos lo que dice. Dice así: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Según esta declaración, hay quienes se llaman pastores y ministros del evangelio, líderes de iglesias, algunos hasta se hacen llamar a sí mismos profetas, que en realidad no les importa la vida de las ovejas. Son unos asalariados, viven del dinero que se les paga, el dinero que les paga la organización o denominación a la que sirven y para la que trabajan. Viven del dinero que le extraen a los miembros en los diezmos y en las ofrendas. Y no pueden hablar la verdad, porque saben que si lo hacen, perderán el trabajo y serán expulsados de la organización. Y perderán el honor humano que reciben y que exigen a los miembros de la iglesia. Exigen a los miembros de la iglesia que les brinden honor, que les rindan honor. Lo que les importa es defender sus salarios, porque para ellos la religión, la iglesia, es un negocio.
lo que están haciendo, negocio. Por lo tanto, prefieren defender su pan y su negocio, muy a pesar de ser conscientes en su interior de que no están predicando y no están enseñando al pueblo a seguir y a adorar al único y verdadero pastor del universo, quien es Yahshua HaMashiach, el Hijo de Yahweh. Por eso Yahshua dice en el libro de Matidya, mal traducido Mateo, Matidya, en su pasaje 24, los versos 45 y 46. Escuchemos lo que dijo Yahshua. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Adón sobre su casa, para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Adón venga, le halle haciendo así. El Adón, el amo del universo entero, es nuestro Padre Celestial, Yahweh. Y su deseo es que haya siervos fieles, atalayas firmes a su verdad, atalayas firmes e íntegros, fieles a Él, capaces de dar a los seres humanos que Él ha creado para gloria y alabanza de su nombre, el maná vivo, el alimento que corresponde para este tiempo del fin. Porque el tiempo que nosotros vivimos ahora, el tiempo que tenemos para prepararnos para la gloriosa venida del Hijo de Yahweh, Yahshua, es demasiado poco. Y el enemigo lo sabe. El enemigo sabe buenamente que le queda muy poco tiempo. Entonces, ¿qué ha hecho Hasatán, el enemigo, sabiendo que le queda tiempo para ser destruido? ¿Qué ha hecho él? Vayamos al libro de Revelación, que muchos conocen con el nombre de Apocalipsis. Vamos a leer Revelación, el pasaje 12, los versos 9, y luego también leemos el verso 12. Escrito está, verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus mensajeros, sus ángeles, fueron arrojados con él. Verso 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene, ¿qué cosa? ¿Qué cosa pone ahí? Poco tiempo. ¿Ah? ¿Qué ha hecho el enemigo? ¿Qué ha hecho? Sabiendo que le queda poco tiempo. Engañar al mundo entero. Sí, eso es lo que ha hecho. Nos ha tenido engañados a todos o a la mayoría por mucho tiempo. Pero gloria sea Yahshua HaMashiach, que dijo: yo enviaré al Ruach, al Espíritu de mi Padre, y Él, el Ruach, os guiará de nuevo a toda la verdad, y os hará recordar las cosas que yo os he enseñado, y tomará de lo mío y os lo hará conocer. ¿Qué más dijo Yahshua? Dijo claramente: el Ruach os convencerá de pecado, de juicio y de justicia. Y así lo ha hecho. Yahshua HaMashiach ha cumplido su promesa. Por eso nosotros también debemos dar testimonio. ¿Pero testimonio de qué? ¿De la religión? ¿De las tradiciones de las iglesias? ¿De las doctrinas y de los mandamientos de los hombres? ¿De esto debemos dar testimonio? No. Nosotros debemos dar testimonio y damos testimonio de Yahshua HaMashiach, el Salvador,
y de Yahweh, Eloheinu, nuestro Padre. ¿Qué más nos dice Revelación? Veamos lo que nos dice Revelación en su pasaje 14, los versos 6 y 7. Vi volar en medio del cielo a otro mensajero que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Yahweh y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En la mayoría de las versiones, este pasaje que acabamos de leer, especialmente ahí donde pone temed a Yahweh y dadle gloria, está escrito temed a Dios. Seguramente la versión que estás leyendo pone temed a Dios. ¿Bien? Ahora, si es en inglés, pondría God. Si francés, Dieu. Si es portugués, Deus. Y así sucesivamente. Porque al final, God, Dieu, Deus y Dios es el mismo ser. ¿Y quién es Dios? ¿Ah? ¿Quién es Dios? Porque el Talmidim, el discípulo de Yahshua HaMashiach, no adoraba a Dios. Los hebreos no adoraban a nadie llamado Dios. Entonces, ¿a quién adoraba la nación de Israel? ¿A quién adoraban? Vamos a ver qué dicen las Escrituras. Por lo tanto, le invito a que leamos el libro de Bereshit, que en español está traducido Génesis. Bereshit, el pasaje 33, y leemos el verso 20. Veamos a quién realmente adoraba la nación de Israel. Bereshit 33, 20. Escrito está: y él erigió ahí un altar y lo llamó, ¿cómo está escrito? ¿Cómo pone ahí? El Elohe Israel. El Elohe de Israel. Los hebreos adoraban al Elohe de Israel. Y Elohe, que también se abrevia él, no es Dios. Él o Elohe no es Dios. Significa poderoso, el fuerte. Y el plural de él y Elohe es Elohim. Seguramente habrás escuchado la palabra Elohim, pues es a Elohim, el Elohe de Israel, a quien adoraban los hebreos. Veamos, por ejemplo, lo que pone este diccionario. Bien, este es el diccionario de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la cual es una iglesia evangélica cristiana que también afirma ser la iglesia verdadera. Y aquí está la palabra él. Y podemos leer lo que pone. Aquí pone la derivación y el significado original de la palabra. Es insegura, bueno, para ellos insegura. Dice, generalmente se considera que viene de la raíz verbal semítica, él. ¿Y qué pone ahí? Ser fuerte. De modo que significaría, ahí pone Dios, ahí no pone Dios. Él, ahí pone claramente fortaleza, majestad, sublimidad. Dice, este significado de él se encuentra en algunos pasajes del Antiguo Testamento donde la palabra no se refiere a un Dios, donde él se traduce por
poderoso, y ahí tenemos algunos ejemplos como Yehezkel 31:11. Sigue diciendo, otras explicaciones son menos plausibles. Bien, amados, otra explicación es menos plausible, es decir, no es de fiar. Y aquí dice que Él significa Dios, ¿es lo que está puesto ahí? No. Dice claramente que significa ser fuerte. Él, Elohim, Elohe, es el poderoso, el sublime, la majestad. Pero ahí no pone que traduce Dios. Otro ejemplo. Aquí tenemos otro diccionario bíblico. Se llama Perspicacia para comprender las Escrituras. Tomo 1, página 696. Este libro en cuestión es una publicación de la Iglesia Cristiana Testigos de Jehová. Y ellos, al igual que los adventistas del séptimo día, también afirman ser la iglesia verdadera. Veamos la parte subrayada donde se analizan los términos El, Eloa o Elohe y Elohim. ¿Y cómo pone aquí? Elohe, Elohim o El. ¿Pone ahí que traduce Dios? No, amados. Significa poderoso, fuerte. Otra fuente, el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado de Samuel Vila y Santiago Squine, editado por la editorial CLIE en el año 2013. En su página 267 leemos: Elohim se deriva de una raíz que significa ser fuerte y poderoso. Por si no ha quedado claro, aquí está otra fuente. El diccionario bíblico, Nuevo Diccionario de la Biblia, publicado por la editorial Unilit en el año 1999, en el que participaron teólogos y eruditos de diferentes denominaciones cristianas. En su página 298 y la página 299 leemos: Él. Esta palabra en singular es la que se utiliza, escuchen, esa es la palabra que se ha utilizado para decir Dios. Pero ahí pone que Él significa Dios. No, amados. Como podemos leer, dice claramente que Él significa el primero o el fuerte. Bien, amados, queda claro que los hebreos y mucho más los Yahudim no adoraban, no predicaron que se adorase a Dios, sino que ellos hablaban de Elohim, del Elohe de Israel, cuyo nombre es Yahweh. Pero los traductores, los teólogos, los escribas, los masoretas y todo ese grupo de personas han buscado la manera de sacar a Yahweh, el Elohim de los hebreos, de las Escrituras. Así que sacaron el Elohe Israel de la Biblia. Y en su lugar, ¿qué tenemos escrito en las Biblias? Ahí tenemos Dios, ¿no? En inglés, God. En francés, Dieu. En portugués, Deus. En latín, Theos, etcétera, etcétera. Pero Dios y todo lo que acabo de mencionar es el mismo ser. Es el mismo individuo. ¿Y quién es Dios? Bien. Volvamos a echar un vistazo a las fuentes que acabamos de mencionar y veamos qué dicen ellos mismos. ¿Qué dicen? ¿Qué significa la palabra Dios y de dónde proviene? Empezamos por el Nuevo Diccionario de la Biblia de la editorial Unilit, 1999. Nos vamos a la página 295. Ahí vemos la palabra Dios. ¿Y qué han puesto ahí? ¿Qué significa Dios?
ahí no dice nada del significado de la palabra o el nombre Dios en sí, como lo podemos ver. Otro diccionario, el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado de Samuel Vila y Santiago Esquain, editado por la editorial CLI en el año 2013, página 261. ¿Qué nos dice aquí acerca de Dios? ¿Qué significa? Un silencio absoluto. No nos dice nada del significado. No se nos dice nada del origen, de la raíz, de dónde proviene la palabra Dios. Se lo callan. Veamos otra evidencia. El Diccionario Ilustrado de la Biblia, del Dr. Wilton M. Nelson, 1974. Aquí también él pone Dios, y la palabra Dios no tiene significado. Él no pone ningún significado para la palabra Dios. Diccionario Bíblico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahí tenemos Dios. ¿Qué significa? No hay nada. Bien, amados, no hay nada. No nos ponen el significado, la raíz, el origen de la palabra Dios. ¿Y por qué no hay un significado para la palabra Dios? Una palabra que han colocado y que han llenado en las Biblias en el lugar que le corresponde al Elohim Israel. ¿Por qué no se dice su origen o su raíz? ¿Cuál es el misterio que se nos oculta? ¿Cuál es la verdad que no quieren que la gente común, el pueblo, los miembros de iglesia conozcan? ¿Qué es lo que están ocultando todos esos teólogos detrás de la palabra Dios y que no quieren que nosotros conozcamos? Veamos ahora lo que dice el Diccionario Bíblico de los Testigos de Jehová, llamado Perspicacia para comprender las Escrituras, tomo 1, página 696. Ahí encontramos la palabra Dios. Y ellos definen Dios como sigue. Dios, cualquier cosa que se adore puede denominarse un Dios, puesto que el adorador le atribuye un poder superior al suyo y lo venera. Una persona puede hacer de su vientre un Dios. En la Biblia se menciona muchos dioses, pero al mismo tiempo dice que los dioses de las naciones son dioses inútiles. Preguntamos, en esta definición de Dios, ¿ves algo relativo al Elohim de los hebreos o el creador del universo quien debe ser adorado? Absolutamente nada. Aquí se habla y se dice que Dios es, ojo, léalo bien, cualquier cosa que se adore. Y yo pregunto otra vez, ¿el Creador, nuestro Padre Celestial, es una cosa? ¿Es una cosa? No es una cosa. Pero también dice ese diccionario respecto a Dios, dice que es el mismo adorador quien le atribuye un poder superior y lo venera. Pregunta, ¿quién le dio al Elohe de Israel el poder que tiene? ¿Fue el ser humano? De ninguna manera. Pero en el caso de Dios, sí. En el caso de Dios se nos dice que es el mismo adorador el que le da el poder y la autoridad que no tiene. Bien, seguramente alguien dirá, amado, estás malinterpretando la cita de Perspicacia, porque ahí no está hablando de Dios, sino de un Dios. Bien, entonces veamos. Vamos a la misma Biblia que han traducido los Testigos de Jehová. En la palabra, primero vamos a ver que aquí en el diccionario en Perspicacia, la palabra que se está definiendo no es un Dios.
La palabra que se define en mayúscula, como podemos ver, es Dios. Entonces, la definición que se está dando es de Dios y no de un Dios. En segundo lugar, si abrimos la traducción de las Escrituras del Nuevo Mundo, así es como se llama la Biblia de los Testigos de Jehová. Y nos vamos al libro que ellos mismos llaman Juan. Vamos a Juan, bien, como está escrito ahí, el primer pasaje, verso 1. Y leemos, ¿qué pone aquí? Aquí donde está subrayado. Ahí pone, la palabra era un Dios. ¿Y quién es la palabra según los mismos testigos de Jehová? La palabra, el que era un Dios, es Jesús. También le llaman los testigos el ángel de Jehová. Vamos otra vez a su propia Biblia y veamos lo que ponen aquí en el libro que ellos han traducido, Isaías. Isaías, ahí donde pone Isaías, el pasaje 9. Leemos el verso 6. Vamos a leer de su propia versión, tal como está escrito. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y el regir principesco vendrá a estar sobre su hombro. Y por nombre se le llamará Maravilloso Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Bien, amados, como hemos podido leer aquí, la promesa del niño que iba a nacer, que iba a regir, que iba a tener el regir principesco, según su versión, sobre su hombro, ese niño que mencionan aquí es lo que en su propia Biblia y en el libro que han puesto Juan, el pasaje 1, el verso 1, ahí está puesto la palabra. O sea, están hablando de Jesús. Entonces, según su propia Biblia, como lo acabamos de ver, Dios y un Dios es el mismo y es Jesús. ¿Y qué es lo que han dicho ellos de Dios? ¿Qué han dicho en su diccionario? O un Dios. Leamos de nuevo lo que ponen en su diccionario. Cualquier cosa que se adore. Bien, amados. Entonces, para ellos, Dios o un Dios es cualquier cosa que se adora. Bien, entonces, adorar a una cosa, atribuyéndola un poder y una autoridad que no tiene. ¿Esto cómo se llama? Esto se llama idolatría. Eso es lo que es idolatría, adorar a Dios o adorar a un Dios, que en este caso es Jesús. Es una idolatría. Entonces, ¿quién es este ídolo al que adoran los testigos de Jehová? ¿Quién es este ídolo llamado Dios al que adoran los adventistas del séptimo día? ¿Quién es este ídolo llamado Dios al que adoran los evangélicos cristianos? ¿Quién es este ídolo llamado Dios al que adoran los católicos cristianos? ¿Quién es este ídolo llamado Dios al que adora el mundo cristiano en general? ¿Quién es Dios? ¿Ah? ¿Quién es Dios? ¿De dónde sacaron a Dios para que el mundo adore a Dios? Para ponerlo en las escrituras, en las sagradas escrituras, y que la gente esté adorando a Dios, clamando a Dios, amando a Dios. Iglesias que se llaman asambleas de Dios. ¿Quién es Dios? Ahí está. Ahí lo ves, ahí está. Míralo bien. Miren bien esta moneda, abran los ojos y vean. Esta es la cara de un ídolo. Este ídolo lo adoraban los griegos, los romanos también.
al derrocar a los griegos, se enamoraron de los ídolos griegos y adoptaron la adoración de los mismos ídolos. Es más, incluso la lengua, el idioma griego, siguió siendo, en vez del latín, que es el idioma oficial de Roma, el griego siguió siendo el idioma oficial en el Imperio Romano. La cultura griega, su idioma y su sistema de idolatría, su sistema de adoración, penetró tanto en Roma que cuando los emperadores y los gobernadores romanos tallaban sus monedas, a un lado de la cara de la moneda estaba la figura del César y el nombre del César o del gobernador. Al otro lado de la moneda estaba generalmente la imagen y el nombre del ídolo que ellos adoraban. Y aquí tenemos una moneda que ha sobrevivido en el tiempo para dar testimonio de esta verdad. Y aquí podemos ver a un lado de la moneda la cara del emperador o gobernador romano de aquel entonces. Y al otro lado de la moneda la cara del ídolo. Y esta es su cara. ¿Y quién es ese ídolo que estamos viendo? ¿Ah? ¿Quién es este ídolo? Este ídolo que vemos aquí es el que comúnmente hemos conocido con el nombre de Zeus. Otros le dicen Júpiter. ¿Y qué nombre tiene aquí este ídolo? ¿Cómo pone aquí este ídolo grecorromano? ¿Ah? Recuerda que esto es una moneda antigua. Y esto ya existía antes de que se imprimieran las Biblias. Entonces leamos el nombre de este ídolo, tal como lo podemos ver aquí en la moneda. ¿Bien? Ahí está escrito en griego. Y ya que muchos no saben leer griego, ¿ok? Vamos a usar aquí un diccionario bíblico cristiano. En este caso, otra vez vamos a utilizar Perspicacia de los Testigos de Jehová, el tomo 1, y nos vamos a la página 1050. Y ahí encontramos el alfabeto griego traducido, con su traducción, con su correspondencia al español. Y vamos a identificar aquí las letras de este ídolo, del nombre de este ídolo, con nuestras letras de nuestro alfabeto, para saber qué es lo que está escrito, cuál es el nombre de este ídolo grecorromano. Aquí está la primera letra, que tiene forma de un triángulo. Ahí la podemos ver claramente. Y aquí en Perspicacia se nos dice que esta letra es la letra griega delta. ¿Y a qué letra de nuestro alfabeto corresponde? La D. Bien, la D. Entonces, esa primera letra que vemos en forma de triángulo es la D. La segunda letra, esta de aquí, que es como un palito recto. Bien, esta es la letra iota, tal como podemos verlo aquí. Bien, en Perspicacia, la iota. Y la iota, ¿qué letra es para nuestro alfabeto? ¿Ah? Es la I, la letra que conocemos como I. La tercera letra, este círculo redondo, es la letra conocida como Omicron. Omicron. Y la letra Omicron, ¿a cuál de nuestro alfabeto corresponde? A la O. La O. Entonces vamos a la última letra del nombre de este ídolo grecorromano. La última letra es esa de aquí, que se parece a la E mayúscula española. Y aquí podemos ver en Perspicacia que esta letra que tenemos aquí se llama sigma. Y la sigma aquí nos pone que corresponde a ¿qué letra? A la S. S. Entonces, este ídolo de aquí, ¿quién es? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué nombre estamos viendo ahí que pone? ¿Ah? ¿Qué tenemos ahí? ¿Quién es este ídolo? Dios. Bien, amados,
Este es Dios. Miradlo bien. Abrid bien los ojos, sí. Abran bien los ojos, porque es exactamente lo que es. Dios en realidad es una palabra griega que se refiere a Zeus. Dios es Zeus. Si tienes dudas aún de lo que estás viendo, que Dios es Zeus, entonces veamos este otro diccionario bíblico cristiano. Se llama Strong. Strong, el diccionario bíblico Strong. Y veamos aquí en el Strong. Aquí tenemos la misma palabra que acabamos de ver en la moneda. Bien, la delta, la iota, la omicron y la sigma. Aquí en el Strong, G1358. Ahí tenemos la palabra Dios. ¿Y qué es lo que nos dice aquí ese diccionario bíblico? ¿Qué dice de Dios? Nos dice, si quieres saber quién es Dios, véase el Strong G2203. Entonces vayamos a ver qué pone el Strong G2203. Ahí lo tenemos. Zeus. Entonces Dios, véase 2203. ¿Y qué pone? Zeus. Entonces, ¿quién es Dios? Zeus. ¿Y quién es Zeus? Dios. Bien, amados, esto no lo están diciendo los enemigos de la Biblia. Ojo, recuerde, estamos leyendo diccionarios bíblicos de cristianos en cuyas Biblias está llena la palabra Dios. ¿Sí? Entonces, eso no lo dicen los que comúnmente llamamos ateos. Eso lo dicen los libros de los mismos teólogos, los mismos eruditos que también nos han traducido la Biblia a nuestros diversos idiomas. Bien, amados, el profeta Yesaya, que comúnmente hemos conocido con el nombre de Isaías, también vivió en tiempos similares a los nuestros. Y las cosas que están registradas en el libro que lleva su nombre han sido registradas para que nos sirvan de ejemplo y de lumbrera a nosotros. Y aquí en Yesaya, mal traducido Isaías, en su primer pasaje, vamos a leer los primeros 4 versos para ver qué es lo que aconteció en aquel momento con el pueblo de Israel. Escrito está: esta es la visión de Yesaya, hijo de Amoz, la cual vio contra Judá y contra Jerusalén en los días de Uzziya, Jotam, Ahaz y Yiquisya, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Yahweh. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y hasta el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Yahweh, provocaron a ira al Kadosh de Israel y se volvieron atrás. Como podemos ver, la nación de Israel estaba en total apostasía. Se habían apartado del camino, dejaron de adorar a Yahweh. Y aquí está escrito, que les faltaba conocimiento y eran carentes de entendimiento. Bien, no tenían entendimiento ni discernimiento y le faltaba al pueblo de Israel
conocimiento. ¿Ah? ¿Y por qué les faltaba conocimiento? ¿Por qué dejaron a Yahweh? ¿Por qué el pueblo no tenía discernimiento para darse cuenta de que lo que estaban haciendo estaba mal? Sigamos leyendo. Nos vamos al pasaje 2, desde el verso 5. Sigue hablando Yahweh y dice: Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos en la hor de Yahweh. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas, ¿de dónde pone? Costumbres traídas del oriente. ¿Y de qué más? De agoreros como los filisteos, y pactan con los hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro. Sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Aquí podemos ver claramente que Yahweh se había apartado de la nación de Israel. En realidad no fue él quien se apartó, sino que fueron ellos los que le dejaron, los que le abandonaron. Y él es un Elohim Kadosh. Él es un Elohim apartado, separado. Y él no acepta la mezcla de la adoración a él con la adoración a los ídolos. Entonces el pueblo de Israel se llenó de las costumbres traídas del oriente. De ahí se trajo la idolatría que adoptó Israel. Y este Señor que vemos aquí, que se llama Dios, ¿qué cosa es? Un ídolo traído del oriente. Zeus, Dios, es un ídolo que los orientales nos trajeron para que adoremos. Nos engañaron, haciéndonos pensar que estábamos adorando al Creador de los cielos y la tierra, con que estábamos adorando a un ídolo de ellos mismos. Pero ¿qué cosa más tenía Israel en aquel momento? Dice la Escritura que tenía mucho oro, tenían mucha plata, muchos tesoros, mucho dinero. ¿Pero a cambio de qué? De postrarse ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Aquí está, como está escrito aquí. Asimismo, las iglesias están haciendo dinero, se han enriquecido. ¿Pero a cambio de qué, amados? De adorar a este ídolo, a Dios, obra que fabricaron los orientales con sus propios dedos. Ahora, en la nación de Israel, ¿quiénes llevaron al pueblo a adorar a los ídolos de oriente? ¿Quiénes condujeron a toda la nación, o casi toda la nación, a caer en esa tremenda apostasía? Sigamos leyendo lo que dice Yeshayá, conocido como Isaías, pero su nombre verdadero es Yeshayá. Su pasaje 3, esta vez leemos el verso 12. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres que se enseñorearon de él. Pueblo mío, escuchen lo que dice Yahweh. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Entonces, ¿quiénes llevaron a la nación de Israel en los tiempos de Yeshayá a adorar a los ídolos de oriente? ¿Quiénes fueron? Sus dirigentes, hombres y mujeres. Sus pastores,
sus profetas, sus líderes de iglesia, sus dirigentes son los que les llevaron a adorar a los ídolos de Oriente. Y el pueblo que no tenía conocimiento, el pueblo que no tenía discernimiento, el pueblo que no entendía lo que estaba pasando, siguió a sus líderes, a sus pastores, a sus profetas, a sus ancianos, y se postraron ante los ídolos del Oriente. Por eso también dice Yehezkel, que comúnmente se ha traducido Ezequiel en las Biblias. Yehezkel, en su pasaje 22, el verso 26, encontramos la misma situación y la misma declaración de Yahweh. Y ahí dice: sus sacerdotes violaron mi ley, su Torah, y contaminaron mis santuarios. Entre lo kadosh y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo, de mis shabbats, apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. ¿Quiénes hicieron todo eso? Los sacerdotes, los pastores, los ancianos de iglesia, los profetas de aquel entonces. Entonces, la situación es la misma que hoy día, exactamente la misma. No hay ninguna sola diferencia. Los sacerdotes, los pastores, los ancianos, los profetas, los líderes de las iglesias han enseñado al pueblo, a las criaturas de Yahweh, a adorar a Zeus, a Dios, un ídolo del Oriente. Y en Osea también Yahweh se lamentó por la situación de su pueblo. Y lo podemos ver en su pasaje 4, el verso 6, muy conocido por todos los que están acostumbrados a escudriñar las Escrituras. Y ahí Yahweh dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces Él nos llama mi pueblo. Él te llama, oh amado, mi pueblo. Él llama a todos los que están escuchando este mensaje, mi pueblo. Pero Él se lamenta por tu situación, porque los sacerdotes, los pastores, los ancianos y los profetas te han dejado sin conocimiento para que tú adores a los ídolos que se han traído del Oriente. Que adores a Zeus sin saber que estás adorando a Zeus. Que te apartes del Elohim de los hebreos. Que pienses que estás adorando al creador del universo, con que estás adorando a un demonio llamado Zeus, traducido Dios. Entonces, ¿cuál es el mensaje para este tiempo? El llamado de Yahweh para todos los moradores de la tierra, para toda nación, todas las tribus, todas las lenguas, todos los pueblos. Lo hemos leído ya y te invito a concentrarte otra vez en este mensaje. Se encuentra en Revelación, su pasaje 14, los versos 6 y 7. Y ahí el mensajero de Yahweh dice claramente: temed a Yahweh, y dadle gloria, kavod, y adorarle a Él, y no a Dios, no a Zeus. Adorar a Yahweh.
al Elohim de Bereshit, mal traducido Génesis, el que dijo sea la luz con su poder, y fue la luz. El que creó los cielos, la tierra, el mar, los animales, las aves, todas las cosas que existen. El que te creó a ti, el que me creó a mí, es el que dice que le temamos a Él, a Yahweh, y no a los ídolos traídos del oriente, y no a Dios. Entonces mi pregunta para ti en este momento es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer con la palabra de Yahweh que ha llegado a tu vida? ¿Qué vas a hacer con la verdad, la emet de la davar de Elohim? Emet, verdad, davar, palabra. Elohim, el poderoso que creó los cielos y la tierra. ¿Seguirás adorando a los ídolos del oriente? Porque eso es lo que dice el sacerdote. Porque eso es lo que dice el pastor. Porque eso es lo que dice tu profeta. Porque eso es lo que dice tu pastora. Porque esto es lo que dicen los ancianos de tu iglesia. Porque eso es lo que dice la tradición de la religión. ¿Tú sigues la religión? ¿Sigues la iglesia? ¿La religión te va a salvar? ¿La iglesia te va a salvar? ¿Zeus es el que te creó? Entonces, ¿qué vas a hacer? Oh, amado mío, yo doy kavod al nombre de Elohim Yahweh, es mi Elohim. Yo le agradezco, le doy la gloria, la honra, el honor, la adoración que solo Él se merece. Y yo agradezco a su Hijo, Yahshua HaMashiach, el Salvador, porque Él ha permitido que a través de su Ruach, que se ha traducido en la Biblia como Espíritu, su Ruach, la verdad, llegue a mi vida. Y yo he abrazado la verdad de Yahweh y la palabra de Yahweh, porque esto es lo que salva. Mi deseo para ti es que al escuchar esas palabras, tú también tomes la decisión de adorar a aquel que creó los cielos, la tierra, el mar, las fuentes de las aguas, todo cuanto existe, el que te creó. Sé fiel a Yahweh y que Yahweh Sebaot te bendiga. Dejemos las preocupaciones, vivamos en Yeshua. No hay nada más hermoso que vivir para agradarle a Él. Vamos a la casa de Yahweh a ofrendarle nuestro corazón. Él se merece la alabanza y adoración. Él es Rey, Creador y Redentor. Este mundo está cargado de injusticias, que a veces me pongo a llorar, pero cuando me acuerdo de Elohim, a su casa le vengo a adorar. Vamos a la casa de Yahweh a ofrendarle nuestro corazón. Él se merece la alabanza y adoración. Él es Rey, Creador y Redentor. Cansado estarás de luchar contra potestades del mal.
adoración. Él es Rey, Creador y Redentor. Aleluya. Vamos a la casa de Yahweh a ofrendarle nuestro corazón. Él se merece toda la alabanza. Vamos a la casa de Yahweh a ofrendar. Él se merece la alabanza y adoración. Él es Rey, Creador y Redentor.